¿Tienen su Biblia ahí en su mano? Diga conmigo: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestruible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Denle unas fuertes palmas al Señor, hermano, porque tenemos ese bendito libro que es un privilegio para nosotros tenerlo. Eso que declaramos, hermano, eso lo recibiremos. ¿Cuántos dicen amén? Bien, quiero que inclinemos nuestra cabecita ahí, hermanos. Vamos a inclinar nuestra cabecita y vamos a orar al Señor en esta hora. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos bendiga en esta hora. Yo te invito para que tú abras ahí tu corazón y le digas al Señor: heme aquí. Heme aquí, Señor. Háblame. Quiero ser un portador de buenas nuevas. Buenas nuevas son noticias nuevas. Heme aquí, Señor. Háblame a mí. Envíame a mí a poder proclamar tu nombre, a llevar la palabra de esperanza, de salvación. Llévame, Señor, a ese lugar donde tu presencia me bendiga. Llévame, Señor, a ese lugar donde yo pueda saciar mi corazón. Te lo pido en esta hora, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Bien, hermanos, quiero que pongamos mucha atención al Salmo 23, versículo 6. Vaya por favor a su Biblia. Salmo capítulo 23, versículo 6. Salmo 23, Salmo 23, versículo 6. Para los que apuntan, hermanos, en esta mañana, el título del tema es La cosecha del bien y la misericordia. Morando en la casa de Dios todos los días de mi vida. Amén. Salmo capítulo 23, versículo 6. Viene una cosecha de lo que hemos sembrado, hermanos. Hay una cosecha que está a punto de darse, y la cosecha es el resultado de lo que nosotros hemos sembrado. Diga que está a tu lado: la cosecha es el resultado de lo que tú has sembrado. Viene el tiempo de recoger lo que tú has sembrado. Y quiero que vea el salmista en el versículo 6 del Salmo 23, la convicción y la seguridad con la cual él se muestra, hermanos. El salmista declara con estas palabras y dice con convicción, con seguridad, con fe. Esa es la fe que hace que nosotros podamos agradar a Dios. El salmista está declarando unas palabras con convicción. Fíjese que dice ciertamente. No está diciendo a lo mejor, quizás, puede ser. No, está declarando y está diciendo que es ciertamente. Y cuando alguien dice ciertamente te lo digo, es porque ya tengo las pruebas en mis manos. Cuando hay seguridad, cuando hay convicción, cuando hay certeza de las cosas, es porque se están teniendo ya. Entonces el salmista declara esta palabra al inicio del versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Oiga,
¿Qué seguridad tan tremenda tiene este hombre de Dios? Él tiene la seguridad, la certeza de que el bien y la misericordia lo van a seguir todos los días de su vida. Y en la casa de Jehová dice que él va a morar por largos días. Oiga lo que se va a cosechar. A veces, hermanos, 1 hora, 2 horas a veces no son suficientes estar en la presencia de Dios. 1 hora, 2 horas a veces no van a ser suficientes estar en la presencia de Dios. Pero la certeza que tiene este hombre de Dios, 2 cosas. Tiene 2 cosas bien seguras en su mente y en su corazón. Así tienes que conducirte tú y me tengo que conducir yo. Dile al que está a tu lado, así tenemos que conducirnos como se conducía el salmista. El salmista tenía la gran seguridad de saber, tener la convicción de que el bien y la misericordia lo van a seguir. Y tenía también la certeza, la seguridad de que él iba a morar en la casa de Jehová por largos días. 2 cosas veo yo ahí en el Salmo 23, versículo 6. Pero usted sabe que yo le pregunto muchas cosas a Dios y le digo, y es lo mismo que quiero hacerme esa pregunta con usted. ¿Por qué tenía tanta seguridad el salmista? ¿Por qué tenía tanta seguridad el salmista en decir que el bien y la misericordia lo van a seguir a él todos los días de su vida? Es tener la convicción, la seguridad, pero ¿qué era lo que basaba su convicción y seguridad? Yo sé que tenía los ojos puestos en Dios. Usted puede leer toda la historia y encontramos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero hoy vamos a aprender, hermanos, un principio que te va a traer seguridad. Un principio que nos va a traer seguridad para poder decir, a mí el bien y la misericordia me van a acompañar todos los días de mi vida. ¿Por qué lo dices tan seguro? ¿Por qué lo dices tan convencido? Esa es la pregunta. ¿Por qué David declaraba con mucha seguridad que el bien y la misericordia lo iban a seguir? Hoy vamos a entender un principio, hermanos, que tenemos que aplicar a nuestra vida para poder tener esa seguridad. Oiga, la palabra me seguirán, fíjese lo que significa, hermanos. Tenía esa seguridad de que el bien y la misericordia iban a correr apresuradamente tras de él. La pregunta es, ¿qué es lo que la misericordia y el bien ven en David para que corran hacia él? Amén. ¿Qué es? La palabra seguirán es la palabra radaf. La palabra radaf significa correrán apresuradamente detrás de ti. Cuando está hablando el salmista está diciendo, el bien y la misericordia correrán apresuradamente delante de mí. ¿Qué es lo que hace David para que el bien y la misericordia lo alcancen? Muy buena pregunta. ¿Qué hacer? ¿Cuántos quieren que el bien y la misericordia corran tras de usted? Eso es lo que significa la palabra seguirán. Correrán apresuradamente detrás de él. Pero ¿qué es lo que hace David? ¿Qué es lo que provoca David? ¿Qué es? ¿Cuál es el secreto? ¿Para qué? Para que el bien y la misericordia corran apresuradamente a donde está David. Si David va al baño, ahí va el bien y la misericordia. Si David está en el trabajo, ahí va el bien y la misericordia. Si está en el negocio, ahí va a estar también el bien y la misericordia. Si viene a la casa de Dios, ahí también lo va a seguir el bien y la misericordia. Pero ¿qué es lo que provoca que el bien y la misericordia se muevan? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué fue lo que hizo David para que corra apresuradamente el bien y la misericordia hacia él?
Porque Él está hablando con seguridad, hermanos. ¿O no? Si lo está diciendo así, dice, claramente lo está diciendo con su corazón convencido. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Oiga, hasta que se muera. Hasta que se muera lo van a dejar de seguir el bien y la misericordia. ¿Cuántos quieren eso? Que si tú te vas a tu negocio, el bien y la misericordia te acompañan. Que si tú te vienes a la iglesia, el bien y la misericordia está contigo. Te acompañan a la iglesia, te acompañan al negocio, te acompañan al trabajo, te acompañan a donde quiera que tú vayas. Dice que lo seguirán, correrán apresuradamente detrás de ti. ¿Usted sabe que alguien lo acompaña a usted? Lo acompaña el ángel de Dios a usted, hermano. Usted no lo puede ver, pero hay un ángel que Él dijo que Él acampa alrededor tuyo. La palabra de Dios dice que los que temen a Dios, hay un ángel que acampa alrededor de ellos y los defiende. Tú sabes que hay alguien que te acompaña donde quiera que tú vas. Tú sabes que hay alguien que está contigo donde quiera que vas. Se llama el ángel de Dios, la presencia de Dios. Y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero también está el bien y está la misericordia. A David lo acompañaban. A David lo acompañaba el bien, lo acompañaba la misericordia. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que hay alguien que viene atrás de mí. Saber que alguien viene conmigo. Que no lo veo, pero cómo lo siento. ¿Verdad que sí? No lo puedo ver, pero sí lo puedo sentir. Ahora, vamos a ver un poquito, hermanos. Vamos a ver un poquito. Mateo capítulo 5, versículo 7. ¿Qué es lo que provocaba que David hiciera que el bien y la misericordia lo siguieran? Vamos a ver ese principio. Vamos a ver ese principio. Y hay un principio que nuestro Señor Jesucristo usó. Mateo capítulo 5, versículo 7 dice este principio que estamos viendo ahí. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Esta es una de las bienaventuranzas, de todas las bienaventuranzas que hay en ese capítulo, hermanos. Usted sabe que ahí las bienaventuranzas del Señor Jesucristo habla. ¿Por qué digo bienaventuranzas? Cuando tú haces algo, eres bienaventurado. Y este es un principio que es lo que provocaba que el bien y la misericordia lo siguieran a David. Analizando este versículo, hermanos, dice el Señor Jesucristo: bienaventurados los misericordiosos. Oiga, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos recibirán misericordia. Quiere decir que lo que tú das, ¿qué es? Lo recibes. Lo que tú siembras, lo cosechas. Eso es el principio, hermanos, de tener misericordia. Pero ¿qué es la palabra misericordia? Para poder ser misericordioso, necesito dar misericordia primero. Dice aquellos: los misericordiosos serán bienaventurados, porque ellos recibirán misericordia. ¿Por qué? Porque ellos son misericordiosos. Una persona misericordiosa da porque es su estilo de vida vivir así. Una persona bienaventurada, cuando da misericordia, lógicamente, ¿qué dice? Recibirá misericordia. La palabra misericordia, hermanos, es el significado, lo siguiente:
tener una buena voluntad para con los miserables. Es una palabra fuerte esa, hermano. Pero la palabra misericordia es tener una buena voluntad para con los miserables, para con los afligidos. Tú y yo, hermano, delante de la presencia de nuestro Dios, éramos miserables. Estando lejos de Cristo, somos miserables. Ahora, la palabra miserables, hermanos, es aquel que está en miseria. Uno que está en miseria, miserables es el sinónimo de la palabra miseria. Uno que está en miseria, una persona es cuando un miserable, es cuando aquel que está en la miseria, en la pobreza, aquel que está mendigando, hermanos, aquel que está afligido, aquel que está triste, aquel que está llorando, aquel que está acongojado, hermanos. Estoy hablando y estoy parafraseando lo que significa la palabra misericordia en el diccionario secular y en el diccionario etimológico del original. Pero misericordioso es que tú tengas una buena voluntad para ellos. Y nuestro Señor Jesucristo fue un hombre misericordioso para con nosotros. Porque antes tú y yo éramos miserables. Y Él tuvo compasión y misericordia por nosotros. Y es por eso que ahora estamos en la posición en la que estamos. Porque hubo alguien que se interesó por nosotros. Hubo alguien que tuvo una voluntad buena por ese miserable, por ese afligido. Si tú y yo somos misericordiosos, tener misericordia es tener esa voluntad para con el que está en la miseria. Tener esa buena voluntad para con el que está afligido. Pero sabes, a veces caemos en un pensamiento egoísta. Y como no me está pasando a mí, ¿qué me importa? Si a mí no me está pasando, que se rasque con sus propias uñas. ¿Sí o no piensan así la gente? Como a mí no me está pasando, yo estoy feliz. Tú como tienes un taco que llevarte a la boca, tienes un techo, tienes una cama, pero hay gente que ni eso tienen, hermanos. Y a veces necesitamos tener buena voluntad para ese tipo de corazones. Ser bienaventurados, primeramente para recibir. Ser bienaventurados por misericordiosos que somos, porque recibiremos misericordia. Vuelvo a repetir, hermanos. Es dar amor, tener amor por aquel que está en la miseria. Le voy a decir algo, hermanos. Hay muchos corazones allá afuera en el mundo, espiritualmente están siendo miserables. Miserables espiritualmente. ¿Por qué están pobres, hermanos? Pobres. Y hay una bienaventuranza ahí que dice también: bienaventurados los pobres de espíritu. Pero hay una miseria, una pobreza extrema espiritualmente. Esa pobreza, esa miseria, hermanos, espiritualmente podemos ver a muchos corazones allá afuera. E inclusive lo podemos ver en la casa de Dios. Cuando tú y yo deberíamos de estar enriquecidos espiritualmente, hermanos. Enriquecidos espiritualmente. Y hay una palabra, hermanos, que te quiero soltar. Y recuerda que tú ya no puedes vivir bajo la misericordia de Dios, porque tú ya eres un conocedor de la gloria, de la gracia de Dios. La misericordia es para los miserables. La misericordia es para los pobres. La misericordia es para los afligidos. Pero tú y yo, hermanos, dejamos de ser miserables, dejamos de ser pobres, porque ahora tenemos en abundancia, espiritualmente hablando. Hablando espiritualmente soy rico. Hablando espiritualmente soy rico porque tengo a Cristo. Y si tengo a Cristo, no me falta nada. Pero si me falta Cristo, me falta todo. Entonces, para poder yo recibir misericordia, necesito ser misericordioso.
¿Cuántos dicen amén? Para poder tener, necesito dar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vea otra versión, hermanos. Dichosos los que prestan ayuda. Oigan, esa es una versión, nueva versión internacional. Dichosos los que tienen compasión de otros, pues Dios tendrá compasión de ellos. Repito una vez más: ser misericordioso, porque los misericordiosos recibirán misericordia. Si eres misericordioso, eres una persona dichosa, feliz. Cuando prestas ayuda, eres una persona dichosa, que tienes compasión por otros. Lo que siembras, lo vas a recibir. Lo vas a recibir. Siendo dichosos en prestar ayuda al que lo necesita, en prestar ayuda a otros, y así como tú eres con ellos, Dios hará contigo. De la misma manera, David practicaba estos principios. Fíjese cómo dice David. David anunciaba por la mañana y proclamaba por la noche. Por eso David decía con seguridad, con certeza y con convicción: el bien y la misericordia me van a seguir. ¿Por qué? Porque era un hombre que era misericordioso. ¿Y por qué él sembraba misericordia? Por eso cosechaba misericordia. Por eso se atrevía a decir: el bien y la misericordia a mí me siguen. ¿Por qué? Porque yo lo he sembrado. Yo he sido dichoso en ayudar al que lo necesita. Yo he sido dichoso ayudar al que es miserable, al que está afligido, al que está acongojado, al que está triste. Pero quiero que vea el Salmo 92:2, que es lo que anunciaba. Dice la palabra de Dios: bueno es. Esto es bueno, hermanos. Desgraciadamente hay mucha gente que no les gusta practicar esto. No les gusta. Pero no les gusta, ¿sabes por qué? Porque no son misericordiosos. No son misericordiosos. Hay gente que se quita el bocado de la boca para dárselo al que lo necesita. Son gentes tan misericordiosas como nuestro Señor Jesús, que son capaces de despojarse de lo que tienen para que otro lo tenga. David anunciaba por la mañana su misericordia, hermanos. David anunciaba por la mañana su misericordia. Ya vimos qué significa ser misericordioso. Ya sí vimos qué significa la misericordia: tener amor por el miserable, tener amor por el que está en la miseria, tener amor por el que está afligido, ser dichosos, felices cuando ayudamos a alguien así. David dice que anunciaba por la mañana su misericordia y por la noche proclamaba la verdad de Dios. Puedes sentir el corazón de David: por la mañana hacer toda la misericordia y por la noche darle gracias a Dios por los resultados que obtienes de lo que haces. Él anunciaba la misericordia y proclamaba la verdad. Este es un principio, hermanos, que tú y yo tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo vamos a anunciar tú y yo? ¿Cómo lo vamos a anunciar? David lo anunciaba, lo proclamaba. David lo declaraba, lo decretaba. ¿Cómo lo anunciaremos tú y yo? Primeramente siendo misericordiosos, hermanos. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú eres misericordioso, y debemos de ser misericordiosos porque tenemos de alguien que tuvo misericordia de nosotros. Pero mire la actitud que a veces nosotros tenemos cuando alguien está en desgracia, cuando alguien está afligido, cuando alguien está triste. ¿Cuál es el pensamiento que se tiene ahí, hermanos?
de juzgar luego. Dios nos enseña en su palabra que cuando nosotros somos misericordiosos, Dios no nos puso para ser jueces. Dios no nos trajo a su luz para poder ser jueces. Dios nos trajo a su luz para ser misericordiosos. ¿O usted cree que Dios, Jesucristo, al tomar forma de siervo, al venir a la tierra, vino con esa posición, vino a juzgarnos? No. ¿Vino a qué, hermano? A tener misericordia de nosotros. No vino a juzgarte, vino a salvarte. Jesucristo nos puso el ejemplo y por lo tanto tú y yo tenemos que ser misericordiosos, porque si somos misericordiosos recibiremos misericordia. Dice la palabra de nuestro Dios: no juzgues para que no seas juzgados, porque con el juicio con el que tú juzgas vas a ser juzgado. Con la vara que mides te van a medir. En otras palabras, hermanos, lo que siembras lo vas a cosechar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La misericordia es lo que recibes de lo que tú eres. Tú y yo tenemos lo que nosotros damos. Te pregunto, ¿qué das? ¿Qué damos cuando encontramos a una persona miserable espiritualmente hablando allá afuera? En lugar de proporcionarle el amor, de proporcionarle la ayuda, juzgamos. Lo juzgamos y lo juzgamos y hasta lo condenamos. ¿Cuántos dicen amén? Lo juzgamos, lo sentenciamos y lo condenamos. Cuando Dios dice que tenemos que ser misericordiosos, tener placer, ser dichosos cuando ayudamos a alguien que está en necesidad, porque si nosotros ayudamos a los necesitados, Dios nos ayudará a nosotros. Lo que siembras, cosechas. Usted obtiene lo que usted da. Si usted da juicio, recuerde, si nosotros señalamos con un dedo, 3 nos apuntan a nosotros. Por eso no es bueno, hermanos, señalar. Más bien, ser misericordiosos. David profesaba y usaba ese principio. Por eso tenía la seguridad de que el bien y la misericordia lo iban a seguir. ¿Por qué? Porque él lo practicaba. Él lo practicaba, hermanos. Fíjese cómo lo declara en el Salmo 72, versículo 12. David siempre tenía oportunidad de sembrar lo que él era. Él declara unas palabras y dice: porque él librará al menesteroso, que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorriera. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Ahí encuentro 3 palabras que tenemos que practicar para poder sembrar, hermanos. Siempre esas 3 palabras. Diga conmigo: libertad, tener misericordia y salvar la vida. Siempre va a haber oportunidad, hermanos, de que usted libre a alguien, de salvarle la vida, teniendo misericordia de él. ¿Cómo lo va a hacer Dios? A través de nosotros. Si nosotros pudiéramos orar ese versículo y dijéramos: Él va a librar al menesteroso, al que está clamando a Él, al que está afligido, Él lo va a socorrer. Él tendrá misericordia del pobre, Él tendrá misericordia del menesteroso. Él va a salvar la vida de los pobres. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Dios lo hace. Pero si tú te estás dando cuenta de que hay alguien que necesita ser librado,
que hay alguien que necesita recibir misericordia, que hay alguien que necesita ser salvado. Y tú lo estás mirando y tú te das cuenta y no haces nada. ¿Qué recibirás? ¿Queremos cosechar? Es el tiempo de sembrar. Es el tiempo de sembrar esa misericordia, de salvar al pobre, de librar al menesteroso, de socorrer al que tiene ese tipo de necesidades, hermanos. Porque esa es la conducta que tenemos que tener tú y yo. Esa es la conducta, es el testimonio que tengo que tener. A veces, hermanos, he encontrado personas, hermanos, que tienen un don maravilloso y es un don bonito. ¿Y sabes cuál es el don, hermanos, que se tiene? El don del dar. Hay tanta gente tan hermosa, hermanos, que aunque vivan pobremente, humildemente, pero cuando tú llegas a su casa, te quieren dar todo. Te quieren dar todo. No hayan que darte, no hayan que ofrecerte. Todo te lo quieren dar, todo te lo quieren ofrecer. ¿Por qué? Porque esa es la conducta, es el testimonio, el reflejo de lo que ellos son, porque ellos son misericordiosos. Así hay personas, hermanos, que tienen misericordia por ese pobre, tienen misericordia por ese menesteroso, tienen esa capacidad para poder salvar a esa persona compartiéndole una palabra de amor que lo traerá a libertad. Amén. Por eso es bien importante, hermanos, que cuando nosotros declaremos: yo voy a ser bienaventurado y voy a ser bien misericordioso, porque atrás de mí viene lo que yo soy. Si yo soy bienaventurado y soy misericordioso, me vienen siguiendo lo que yo soy. Jesús decía eso: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Recibes lo que tú siembras. Este es el tiempo de la siembra, hermanos. ¿A cuántos has ayudado? Y no digas, porque a veces sí somos decir malagradecidos. Y yo que les di, y yo que me quité de esto para dárselos, y mira cómo me pagas. No, hermanos, tú no te preocupes por eso. Tú da, ayuda, apoya, haz, porque esa es tu naturaleza. Esa es tu naturaleza. Lo que viene atrás de mí es lo que yo soy. Lo que viene atrás de mí es lo que yo comparto. Lo que viene atrás de mí es lo que yo doy. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que vea conmigo cómo fue de misericordioso este hombre de Dios, David. David era un hombre que sembraba bien porque él que quería cosechar bien. 3 veces encontramos en la escritura que hubo alguien que lo quería matar. Usted sabe que era su suegro, Saúl. Saúl le tenía muy mala voluntad a David. Y David tuvo 3 oportunidades en la escritura. 3 oportunidades para poder matar a Saúl. Pero David fue misericordioso. Dice que es tener compasión, amor por el miserable. Saúl, después de haber caído de la gracia de Dios, era un miserable. Regresó a lo que era antes él. Y David tuvo 3 oportunidades de poderlo matar, pero no lo hizo. David mostró misericordia con él. David mostró misericordia con el miserable de Saúl. ¿Por qué, hermanos, tuvo misericordia? Porque había varias razones que David tenía, y ahorita lo vamos a ver. Las razones por las cuales tenía David, por lo cual obró siendo misericordioso con Saúl. En una de las ocasiones,
Saúl estaba haciendo sus necesidades. Estaba tan entrado que no se dio cuenta cuando llegó por atrás David. Y si él hubiera querido, ahí lo acaba. Pero más sin en cambio le cortó parte de su vestidura, del borde de su manto. Y cuando él se le presenta adelante de Saúl, le dice: si yo hubiera querido, te acabo. Y le muestra lo que había cortado de su túnica. Te tengo en mis manos, pero más en cambio no es el estilo de vida que yo tengo que hacer contigo. No es mi conducta, no es mi pensamiento. Más bien darle oportunidad para que pueda arrepentirse. Porque David aprendió cada día a arrepentirse delante de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas razones que yo vemos ahí? Tú y yo tenemos que ser misericordiosos, hermanos, como David. Él mostró su amor que tenía e hizo el bien, aunque lo aborrecían. Saúl lo aborrecía. Lo quería matar varias veces, le aventó la lanza a quererlo traspasar. Pero David lo amaba. David le hizo el bien. David bendecía a todo aquel que lo maldecía. Oraba por lo que los calumniaban. Él no tomaba represalias. Él daba libremente al que lo necesitaba. Entonces, hermanos, hay un principio que habla el Señor Jesucristo y dice: trata a las personas como quieres que te traten a ti. Si tú siembras desamor, cosecharás desamor. Por eso es la regla de oro que estamos viendo ahí en el punto 7. Trata a los demás como quieres que seas tú tratado. Así como quieres que te traten, trata tú. Jesús decía unas palabras y decía: lo que tú quieres que ellos te hagan a ti, hazlo primero tú a ellos. Si tú quieres que te traten bien, trata bien, hermanos. Trata bien. Hay personas que tratan mal a sus esposas. Hay personas que tratan mal a sus hijos. Y a veces se enojan porque la esposa trata mal al esposo y los hijos tratan mal al esposo. Y todavía se enoja el esposo. ¿Pero por qué? Es cosecha de lo que él un día sembró. Pero si él hubiera sido un padre o un amigo o un esposo amoroso, sembró amor. Porque así como yo los trato, así me van a tratar ustedes al día de mañana. David lo que quería era hacer todo esto. Cuando más lo perseguía Saúl, más lo amaba. Cuando más lo odiaban, lo vituperaban, lo aborrecían, él hacía más el bien. Él siempre oraba por los que lo maldecían. Él oraba por los que lo calumniaban. Él no tomaba represalias, sino más bien, dice, amontonaba ascuas de fuego sobre su cabeza cuando le dabas al que te tira, cuando le das al que te vitupera, cuando le das al que no te quiere. Pero sabes una cosa, hermanos, no son ellos, sino atrás de ellos hay alguien que está. Y por lo tanto tú y yo tenemos que ser esos misericordiosos. Amén. Ahora vamos a ver otras razones que tuvo David por las cuales no obró en contra de Saúl: la misericordia. Quiero que vea conmigo. David no mató a Saúl. ¿Por qué, hermanos? Lo tuvo en sus manos. Quizás a lo mejor a ti, hermano, hay ocasiones en que te ha tocado tener el asunto por el sartén. A veces hay ocasiones que Dios te los pone, los tienes, como dicen por ahí, los tengo por el mango. David tuvo a Saúl para poderlo hacer como él quería. Pero hay un principio que el salmista dice. Hay ese principio en el Salmo 61:7. Y es un principio, hermanos, que tenemos que hacer tú y yo. Dice la palabra de Dios: estará para siempre delante de Dios, oiga, todos
todos los que practican esto van a estar delante de Dios siempre. Siempre. ¿Qué es el principio? ¿Qué es el principio? Que tú preparas misericordia para los que no te quieren. Que tú preparas misericordia para los que te tiran. Que tú preparas misericordia para los que no te ven bien. Tú preparas misericordia para ellos. ¿Por qué? Porque eso te va a conservar a ti. Eso te conservará. Dice el principio: prepara misericordia y verdad, porque te va a conservar. Cuando David tuvo en sus manos a Saúl, este principio quizás a lo mejor lo pudo haber tenido en su corazón. Si tú destruyes a alguien, te destruyes tú también. Si tú menosprecias a alguien, te menosprecias a ti mismo, porque eso es lo que estás sembrando y eso es lo que vas a recibir. Si yo menosprecio a alguien y no le doy amor, voy a recibir menosprecio y desamor. Pero si yo siembro misericordia, siendo amoroso, entonces eso al día de mañana cuando venga me conservará. Y eso hará que yo pueda estar delante de Dios para siempre. Para siempre. Hay ocasiones, hermanos, que en la carne quisiéramos desarmar y deshacer. Pero no es la carne la que rige en mí, es mi espíritu que me rige en mí. Y mi espíritu me dice que yo tengo que amar, tengo que ser misericordioso. Porque si yo practico la misericordia y yo practico el amor, eso me va a conservar al día de mañana cuando venga a mi vida. Ese es el principio que David pensó, por eso no le hizo nada a Saúl. Y lo tuvo ahí y no le hizo nada. Al contrario, lo honró. Al contrario, lo respetó. Al contrario, le dio el lugar que él ya había perdido delante de Dios. Pero estaba aquí sembrando, porque no quería cosechar al día de mañana para él. Ahora, cada uno recibirá, oiga, cada uno recibirá su propia recompensa, conforme a lo que tú haces. Así es que si tú eres clemente, eres piadoso, eres misericordioso, tú recibirás una recompensa de acuerdo a esa labor. Eso era lo que estaba haciendo David. Por eso él se declaraba con seguridad y decía: el bien y la misericordia me siguen a mí todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque David era misericordioso. Porque David era bienaventurado. Porque él era bienaventurado y misericordioso. Por eso lo seguían. Lo que te sigue es lo que tú eres. Lo que te sigue es lo que tú has dado. Lo que te sigue es lo que tú has proporcionado. Cuando vienen situaciones difíciles, es lo que hemos sembrado. Cuando no hay momentos agradables, es lo que a veces hemos sembrado. Por eso a veces lo estamos cosechando, hermanos. Y hay muchos que me dicen: hubo alguien, hermanos, que me dijo esa palabra. ¿Por qué cuando estoy en Cristo, ahora que estoy en Cristo, me sigue yendo mal? Me sigue yendo mal. ¿Que no debería de ser mejor? ¿Que no debería de estar mejor? Y fue cuando Dios puso en mi corazón esta palabra. Y se me vino a la mente, al corazón, y le dije: es que todavía tienes en tu bodega tienes la cosecha de todo lo que tú has sembrado. Necesitas acabarte esa cosecha. Por eso, si tú estás en Cristo Jesús y sigues sembrando discordia y sigues sembrando desamor, lo seguirás cosechando. Pero si tú siembras todo lo contrario a lo que te estoy diciendo, hermanos,
se van a acabar los elotes amargos y entonces estarás probando lo dulce de las cosechas de lo que acabas de sembrar. Entonces yo le dije a él, tienes que tener mucho cuidado cómo estás sembrando. Si tú sigues sembrando como vivías antes, estando en Cristo Jesús, lo seguirás cosechando. Pero si tú ahora siembras, porque eso es lo que te va a conservar, lo que te va a llevar, eso te va a traer después gozo en tu corazón. Pero hay a veces, hermanos, que seguimos sembrando todavía mal. Todavía seguimos sembrando mal. Por eso dice que cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Y déjame contarte una historia que fue verídica, hermanos, y que aconteció con uno de mis compañeros amigos de la escuela, de cuando estudiaba yo. Este compañero, hermanos, allí en su casa, enfrente de su casa, había una persona que él no quería, que le caía tan mal, hermanos, tan mal le caía. ¿Qué cree que hizo un día? Fue y compró semilla de cizaña, porque enfrente de su casa esta persona tenía unos plantíos muy bonitos y ese señor cada año los sembraba. Y él vino y compró una semilla de una cizaña tan fuerte que le iba a echar a perder toda su cosecha. Fue y compró la semilla y en las noches vino y sembró toda esa cizaña en esos plantíos y así lo dejó. Y él mismo veía que la cizaña iba creciendo, y usted sabe que la cizaña echa a perder el producto y no la puedes cortar porque vas a dañar el trigo, como dice la escritura. Y así se quedó, pues iba sembrando, iba creciendo la cizaña e iba creciendo también el producto que ellos habían sembrado. Pero un día conoció a una de sus nietas de esa persona y se enamoró de ella. Y fue tanto el amor que sintió con ella que llegaron a enamorarse, y fue tan rápido la relación que cuando se enamoró, en 3 meses ya se estaba casando con ella. 3 meses tardó para conquistarla, para seducirla y casarse con ella. ¿Y qué cree que pasó? Que cuando se casaron, viene esa persona que a él no quería y le dice: como ya eres de la familia, te entrego estos papeles, son tuyos, te los regalo. Él, a ver lo que le habían regalado, ¿qué crees? Las parcelas de enfrente a la que él le sembró cizaña eran de él. Eran de él. Todo lo que había sembrado se echó a la basura. Lo que él estás recibiendo es lo que dice allí en 1 Corintios capítulo 3 versículo 8. Cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su labor. Lo que hiciste, lo vas a recibir. Él nunca esperó y nunca se imaginó que iba a ser dueño de esas tierras. Si él las hubiera cuidado desde un principio, olvídate. Por eso nunca es bueno, hermanos. Amén. Cosechemos de acuerdo con lo que sembramos. Fíjese, hermanos, que David no nomás lo hizo con Saúl, sino fíjese que ahí en 2 Samuel 10:2 lo hizo con alguien. David decía estas palabras: yo voy a hacer misericordia con Hanún, hijo de Nahás. ¿Por qué, hermanos? Porque hubo alguien quien le enseñó eso. Hubo
hubo alguien quien le enseñó ser misericordioso. Por eso dice ahora, yo voy a hacer misericordia con Hanún, hijo de Nahás, porque Nahás fue el que me enseñó a mí ser así. ¿Por qué? Porque Nahás tuvo misericordia de David. Por eso ahora está declarando, yo voy a hacer con Hanún, yo voy a hacer con Hanún misericordia, voy a ser misericordioso con él, porque su padre a mí me lo enseñó, él lo hizo conmigo. ¿Tú crees que si no haces algo con alguien de los que tú ves, no lo van a ver y lo van a aprender? Claro, hermano, esa es misericordia. Ahora, la cosecha es segura. ¿Cuántos dicen amén? Siempre la cosecha se va a dar. No fallamos. Fíjense, hermanos, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, oiga, no desfallezca, no se desanime, al tiempo vendrá su recompensa de lo que usted ha hecho. No se canse pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosechará lo que ha sembrado. No desmaye, siempre el bien, siempre la misericordia. Amén. ¿Hay escasez? Sí, hermanos, pero por ese amor que tú tienes te van a hacer misericordia a ti. ¿Cómo lo hizo David? David dice en 2 Samuel 9:7, dijo David estas palabras: no tengas temor, porque yo a la verdad, dice, contigo haré misericordia. Una vez más, por amor de Jonatán tu padre, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿De quién está hablando, hermanos? De Mefiboset. Hanún le hizo misericordia, ahora a otro le está haciendo misericordia. A otro le está haciendo misericordia. Yo voy a hacer contigo misericordia. No tengas temor. Yo te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Tienes escasez? No te preocupes, porque por ese amor que tú has estado sembrando, te hará misericordia a ti también. Amén. Lo que tú siembras, lo cosechas. Tú recibes lo que das. Amén. Y ciertamente, dice, el bien y la misericordia me van a empujar para que yo pueda estar morando largos días en la casa de Jehová. Amén, hermano. Amén. Morar en la casa de Dios, hermanos, es el resultado de estar viendo tú la misericordia y el bien delante de tus ojos. Amén, hermano. El bien y la misericordia te seguirán y tú lo verás, y eso te impulsará para que tú permanezcas en la casa de Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para darle gracias a Dios por esta palabra bendita. Aprendimos el principio de sembrar para poder cosechar. David decía con seguridad que el bien y la misericordia lo buscan apresuradamente, porque él era así. Él era misericordioso, él era benigno. Amén, hermano. Porque esa era su naturaleza. Ese era el secreto por el cual siempre halló gracia delante de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora por esta bendita bendición que nos das de poder ser, Señor, delante de tu hermosa presencia, misericordiosos, de poder ser benignos. Tú nos sueltas una palabra, Señor, que serán bienaventurados, serán dichosos, felices, todo aquel que practica la misericordia, porque cuando practica la misericordia seguirá recibiendo más misericordia.
Y yo en esta hora, Padre hermoso, te pido en el nombre de Jesús que tú sigas, Señor mi Dios, trabajando, Señor, ese estilo de vida en nuestro corazón. Trabaja, Señor, ese estilo de vida en los corazones de mis hermanos, Padre. Que nunca dejen de ser hombres misericordiosos, hombres benignos, hombres que dan, que tienen compasión por ayudar al que lo necesita, que tienen esa satisfacción de poder quitarse, despojarse para que otro lo tenga. Yo te pido, Padre, en esta hora, Señor Jesucristo, que tú nos sigas bendiciendo como lo has estado haciendo hasta ahora. Ayúdanos, Padre, a seguir sembrando siempre lo bueno delante de ti, Señor, porque de lo que sembramos es lo que obtendremos. Yo te quiero dar las gracias, Señor, en esta hora, por esta hermosa bendición que tú nos permites tener en nuestras manos. Concédenos, Señor, el privilegio, Padre bendito, de seguir, Señor, proclamando, de seguir anunciando y de seguir trayendo, Señor, al que necesita lo que tú nos das. Gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor. Te ruego, Padre bendito, que nos lleves con bien a nuestros hogares. A los que no pudieron asistir, Padre, te pido que tú les bendigas donde quiera que se encuentren. Señor, los que vinieron, Padre, sean bendecidos por ti, Padre. Bendice su camino, bendice su hogar, bendice su cocina, bendice su alacena, bendice el fruto del trabajo de sus manos. Bendice el esfuerzo que ellos hacen cada día para buscar agradarte a ti, Padre. Yo te pongo en tus manos, Señor, este consejo y este pensamiento, Señor, para que tú lo lleves al corazón de mis hermanos y tú, Señor, obres de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den las palmas al Rey de Reyes, hermanos, de todo corazón. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén.